Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, ¿qué tal? conspiradores. Bueno, el día de hoy, si les parece, podemos abordar un tema picante, un tema, pues yo diría muy importante en la historia de México, porque ahí comienza realmente el proceso educativo, encabezado por el presidente Obregón, bueno, pero claro, con la asesoría, el consejo de José Vasconcelos. Un hombre de unos claroscuros verdaderamente impresionantes que vamos a analizar en esta mesa, ¿no? A mí me gustaría adelantarme nada más con una sola cita. A partir de que se crea la Secretaría de Educación en 1921, Educación Pública, se empiezan a construir 1000 escuelas al año. Gracias a Vasconcelos, con el apoyo del presidente, claro. Pero yo me pregunto, ¿no? Y con esto concluyo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en los 34 años de dictadura porfirista el tirano hubiera construido 1000 escuelas al año? Ay, ya 140 años del nacimiento de este prócer para muchos y político con el que se está o no se está de acuerdo. Yo creo que lo que dices, Paco, va por ahí. Es el gran educador. José Vasconcelos para mí es el gran educador y bueno, lo pongo en la mesa. Sí, sin duda hizo muchas cosas interesantes, como las misiones culturales, que fueron un relámpago extraño que ya iremos poco a poco desmenuzando, para no adelantar. Pero yo creo que reducirlo nada más a fue el primer secretario de Educación Pública es minimizar mucho. Filósofo. Creo que es el mexicano que intelectualmente define la primera mitad del siglo XX, después de la Revolución. O sea, tiene su obra, y lo vamos a analizar, literaria, la autobiografía, su participación en la Revolución. No, es mucho más que nada más la Secretaría de Educación. Alfonso Reyes, justo Bueno, es de la Justo esa Sierra. Claro. Pero bueno, Con quiero todo. decir, no era el único, pues. No, o sea, no, pero a mí me parece que era uno de los más brillantes. Y una Venga. candidatura y un fraude que le roban Venga. que también vale la pena. Yo brindo por la educación. Yo también. Yo brindo por Vasconcelos, el prócer. Yo desde aquí. Bueno, sí, queridos amigos, es muy importante analizar la figura de Vasconcelos. Sí, tiene razón Alex, que sí fue una de las figuras centrales en la evolución cultural de México en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero me encanta una expresión de él, tengo varias, ¿no? Que dice, por ejemplo, en México no hay literatura porque casi nunca se dice la verdad, ¿no? Es una afirmación tremenda, ¿no? O sea, casi nunca se dice la verdad. La literatura no tiene que ver con la verdad. Pero, perdón, ahí sí te podemos entrar en una discusión En una un poco clase. extraña. Sí, pero que sí quiere decir, dice, la literatura debe ser fundamentalmente protesta. Entonces, Sí. yo lo que creo, bueno, empezando por ahí, casi nunca se dice la verdad, con independencia que lo haya hecho Vasconcelos o no, pues es importante. ¿Qué tanta verdad hay en la Odisea o en la Ilíada o en los 9 libros de Es la historia sumamente de Heródoto? No, lo que quiero decir es que los mexicanos no somos proclives a la verdad. Pero no tiene que ver con la literatura. Bueno, Bueno, Es otro boleto. Oye, pero es está un- interesante porque hay por donde... oigan, y es un personaje que nace nuevamente en Oaxaca, que tiene esa tierra que nuevamente en Oaxaca, 1882. Eso es cierto. 10 Curioso. hijos, qué curioso, ¿no? Sí. Además, qué brillantez va a tener. Fue uno de los 10 hermanos de un matrimonio que el padre será un agente de aduanas. Eso le abrirá el mundo, le abrirá otro tipo de cosas. Y de una mamá sumamente religiosa y una figura que va a ejercer una influencia definitiva en toda su vida. Además tiene una Carmen. historia curiosa sus primeros años de educación, porque estudia en Miguel Paz, por Sí. ejemplo, pero también en Campeche. Claro. Y luego acaba en Toluca, o sea... De hecho, es casi accidental Oaxaca. Sí, Porque sí. a Oaxaca no regresa, es recién nacido y se va a Eagle volver Pass. a Eagle Pass. Porque el papá es Agente aduanal. Aduanero. Y él regresa a Oaxaca hasta 1924 para lanzarse como candidato a gobernador. O Exacto. sea, prácticamente Nada. nunca había estado en Oaxaca. No, Curiosa. ahora, y en esa infancia, porque como dices Alejandro, escribe absolutamente de todo y escribe en su biografía que él vivirá apanicado en esos años jóvenes, que lo vayan a raptar los apaches. Hay que empezar a entender ese personaje, Está padrísimo. ese niño
que además vinculado a la madre, llega a los 18 años finalmente a estudiar a la Ciudad de México, realmente es muy joven, y no dejará de escribirle a su madre cartas maravillosas, y yo creo que se hace como un alter ego, se hacen dos Vasconcelos, el hijo de su mamá, o sea, porque era un hombre realmente vinculado a su mamá, Que lo que buscaban pensara la todas mamá. las mujeres a su mamá Y no la- a su pareja. Claro, y la primera relación será el infortunio para la esposa, justamente porque por cumplirle a la mamá se casará en un matrimonio donde no habrá amor. En fin, contra ese otro hombre lleno de luces, lleno de este pensamiento maravilloso que encuentra en la Escuela Nacional Preparatoria. En fin, es un personaje que en la juventud es muy rico. Y de odio. Fíjate esta declaración, dice, este pueblo mexicano, respondió el caudillo cultural, no merece que yo sacrifique una sola hora de mi sueño. Es un pueblo de traidores y de cobardes que no me merece. Demasiado he hecho por redimirlo. No volveré a ocuparme de él. Pero es que entonces... Ya lo veremos más adelante. En el Claro, 29, porque eso claro. no, eso es cuando regresa del exilio ofendido y él siente que lo traiciona México después de las elecciones del 29. Exacto. Porque Que él no se esperaba, levantaron. que él Sí. esperaba que se levantaran. De Claro. hecho, proclama como Madero el plan de Guaymas del 1 de diciembre, después de las elecciones, y nadie lo sigue, lo dejan solo, se va al exilio y va a regresar hasta el 38. Cuando regresa es cuando ya vemos a ese ultraconservador, ya totalmente amargado, totalmente enojado con todos, y de hecho, por eso él pide que cuando muera no lo sepulten en la rotonda de los hombres ilustres, en ese entonces llamada así, sino en la catedral, y por eso está sepultado en la catedral, porque dijo, si el pueblo mexicano y el gobierno quiere darme un honor, tiene que reconocer que yo gané las elecciones de 1929. Si no es así, no quiero ningún tipo de reconocimiento de nada. Y entonces su familia lo llevó a sepultar a la catedral. Y Como- por eso claro. hizo esta declaración tan tremenda. Claro. Ahora, lo que sucede en 1929 no fue cosa fácil para ellos ni para todos los que realmente juraban que democráticamente México, tras la revolución, ya estaban listos para tener elecciones así. Se muere el joven del campo, lo asesinan en esta represión. Antonieta Rivas Mercado, que había conocido también ya a Vasconcelos y ya tenían una relación amorosa, le da dinero, digamos, apoya la campaña. Sienten que les roban, y voy otra vez, ese México que Antonieta pensó que iba a ser, ese México que pensó Vasconcelos, sufragio para la mujer, educación. No, ojo, no, sufragio para la mujer negativo. Cuando se discuten en el Congreso de Yucatán las leyes para el sufragio para la mujer y para la igualdad de género, él está en contra, absolutamente. Le hace en creer, contra. claro. O sea, Cuando está en la campaña, ella cree que va a ser un México pero- ya listo pero para las mujeres. negativo, pareja. Negativo, pareja, No, claro. negativo. Y O sea, finalmente no sucede. vendrá la desilusión. Yo creo que O sea- la primera a la que se le viene abajo esta grandísima figura, pues es a Antonieta, perdón, a Rivas Mercado. Lo que pasa es que vivía en la ilusión permanente. Sí, también. O sea, sí, o sea, a ver. yo Pero, creo que pero bendita Vasconcelos ilusión. sabía que se enfrentaba, les llama huichilobos, a calles. Calles. Nada Que más y es nada el menos. símbolo, bueno, es el nombre, digamos, hispanizado de Huitzilopochtli. Entonces, él se sentía realmente el elegido, era una soberbia intelectual por encima de todos, creía que no lo merecía el país, pero se iba a sacrificar en la elección del 29. Por eso no es gratuito que el Domingo de Ramos, en la campaña del 29, haya decidido entrar a la Ciudad de México en Domingo de Ramos, como Cristo. Y además su gran discurso de ese día, que era la llegada a México en la campaña presidencial, es sobre Quetzalcóatl en su lucha contra Huichilobos. ¿Hay algún Y él era psicoanalista en el Quetzalcóatl. público, por favor? Gabriela O sea, Mistral, pero- Benito lo dice bueno, justamente en esa Pero década de los yo 30. regresaría para un poco de los claros. Sí. O sea, Ok, Yo- ok. rector Sí, de la sí, universidad, tienes razón. antes rector Exacto. de la universidad, donde aprende y entiende la lógica de la educación y de la educación pública para ser posteriormente nombrado secretario de Educación. Y aquí es donde tenía se sentía un prócer. Ese es el tema, por un lado. Las misiones culturales, a ver, hace cosas maravillosas, trae a todos los grandes muralistas de su tiempo, que simultáneamente crean un sindicato, todos ellos gente de izquierda y él no. Y bueno, eso hay que agradecérselo, ¿no? Porque todos los murales de la Escuela Nacional Preparatoria están hechos por esta pléyade de genios. Y luego las misiones culturales, imprimir miles de Iliadas, Odiseas, Hasta los evangelios. hasta los evangelios,
y mandados a las comunidades más remotas para que se convirtieran ¿en qué? Claro, pero Para eso, aprender las eso chimeneas, decía yo porque de... nadie sabía leer. No, o pero sea, fue rapidísimo. un acto heroico inútil, Y pírrico. utopía. No, Pero no. por eso le decía Utópico. Obregón, ¿sabes qué, José? Lo que tienes que hacer es aventarles un pan o una tortilla en lugar de las obras de Sófocles. Es decir, nunca van a leer, y claro, Obregón era muy práctico, ¿no? Digo, estás tirando el dinero porque nunca van a leer. Yo creo que eran las dos, Paco. Yo creo que eran las dos. Y ahí es una cosa que tenemos todavía pendiente, porque no nada más es, obviamente, lo básico, pero también la educación es importantísima. Vuelvo a Gabriela Mistral en los 30 porque es el claroscuro que quiero enfatizar. Sí es un gran profesor, lo sigue absolutamente y se desilusiona con el político que llegó a ser. Eso es lo que me parece que Vasconcelos será siempre como personaje, como el gran embajador, como el gran... es una cruzada la que hace realmente por la educación. Paco, qué bien que les dieran el pan, pero también que les dieran la educación. Claro, pero lo que pasa es que eran obras muy sofisticadas, filosóficas, que requerías una preparación importante para poder entender una obra de esas. Bueno, pues Y- los y maestros, se Necesitaba fueron saber todos los leer y maestros a... escribir. Bueno, comenzamos primero. por ahí. Pero O sea, mandó una gran cantidad de maestros rurales. Primera vez que en México se tenía interés, ¿no? Que tú decías, ¿no? En la época del porfiriato no se tuvo ese Claro. interés. Mandar a profesores, a maestros con una dedicación. Vete a la sierra a enseñar a leer y a escribir. Eso fue Vasconcelos. Ay, seguimos con claroscuro. A ver, Es que de repente tiempo, estoy tiempo. pensando en la declaración esta del pueblo de México, pero simultáneamente escribe toda esta teoría sobre la raza cósmica, Que es bastante racista. que es bastante racista. por Absolutamente supuesto. Pero a ver, vamos claros. Claro. Más Ok. atrás, porque insisto, a ustedes les gusta mucho el Vasconcelos de los 20 para adelante. ¿Quiénes son Ustedes tres. ¡Ah! Ahí te va. Vasconcelos, para empezar, es de los fundadores del Ateneo de la Juventud. Sí, Sí. Los que cuestionan por primera vez al al positivismo. positivismo. Luego es el redactor principal del antireeleccionista porque se une a la campaña de Madero en De Madero. 1909 y durante como 3 o 4 meses dirige el semanario que luego lo van haciendo quincenal, luego una vez al mes y luego Luego lo de- desaparece el porfiriato, el antireeleccionista. Se suma a la revolución de Madero y es el único de los que triunfan con él que no acepta ningún cargo, porque para él lo importante era ser abogado. De hecho, pone su despacho en la calle de Gante y entonces dijo, de ahí yo junto lana en unos años y puedo dedicarme a escribir y a la filosofía, que era lo que verdaderamente creía. Fue agente confidencial de Madero en Estados Unidos durante la Revolución. Fue consejero de Madero sin recibir un peso durante la presidencia porque se reunía, se veían, todo eso. Luego estalla la Revolución contra Huerta, es agente confidencial de Carranza y luego rompe con él por autoritario y termina siendo el que le da la justificación a la Convención de Aguascalientes de por qué era una asamblea soberana. Y es increíble porque a pesar de que no lo dejaron entrar a él como miembro participante de la convención porque solo se permitían militares con tropa y ningún civil, entonces es cuando él hace la justificación total de por qué tenía que ser soberana y por qué si era un poder del cual podía emanar los 3 poderes de la federación. Tenemos un hashtag. Vasconcelos fue un Un prócer, gran revolucionario. educador, Sí, revolucionario, gran personaje. filósofo. Y ya después de todo Loco. eso, entonces ya se exilia porque pierde el bando en el que él estaba, que era el de, no era el villista ni zapatista, era el de Eulalio Gutiérrez, como esa tercera fuerza ñenga, ¿no? Que no pasó absolutamente nada, se exilia y entonces ya regresa, después del asesinato de Carranza, a ocupar la Secretaría, De educación pública. no, la Rectoría de la universidad, rectoría desde primero. donde crea. Pero antes había sido, acuérdate, fue director de la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sí, no en San pero sí fue, Ildefonso. fue director de la... Sí De fue, la Escuela Nacional Preparatoria no. Él estudió No ahí. creo, estudió, Sí, Ah, no, ¿no? pero no Ah. lo fue. No, fue rector de la universidad. Y según yo, de la universidad dependía la Escuela Nacional Preparatoria. Sí. sí, bueno, pero antes, a ver, habría que checar el dato. Pero bueno, a ver, lo que yo quería es volver a los claros, porque aquí tengo de los sueños de él, dice, capacitaríamos a los maestros para enseñarlos a enseñar. Y, ¿no? lo Eso- hace y los eso manda, es Paulo claro. Freire. Eso A me los encanta. estudiantes les enseñaremos a estudiar. Ningún alumno mexicano se le ha enseñado jamás a aprender.
Alimentaríamos debidamente a los chiquillos para que no se durmieran encima de los pupitres. Advendría el progreso cultural, la evolución material. Nos convertiríamos de la noche a la mañana en la capital de la ciencia, el centro mundial de las artes. Crearíamos bibliotecas populares y le daríamos vida a los departamentos de Bellas Artes. Publicaremos autores clásicos, fundaríamos la revista El Maestro, promoveríamos la escuela y las misiones rurales y propiciaríamos la celebración de la primera exposición del libro, ¿no? En cada jardín habría una escultura, en cada parque se leerían poemas, en cada aula se forjarían los mexicanos del porvenir con arreglo a lecturas de grandes literatos, en cada hogar habría una pequeña biblioteca que alojaría a los filósofos incunables de todos los tiempos. Aprenderíamos a pensar, nos sacudiríamos con conocimiento de los traumatismos de nuestra historia, nos desprenderíamos los complejos de inferioridad, razonaríamos con talento e imaginación tal y como era usual en las grandes potencias. Haremos el milagro intelectual mexicano. Pues es un sueño hermosísimo, ¿no? Es hermosísimo. Sí. y hay Bueno, unas cosas que sí Está- se a ver, materializan, no, pero Paco, no pero digas así. Era una maravilla Paco, que pero a tuviera ver, esa idea, ¿no? lo que estás no, diciendo bueno. sí Sí. se materializa Bueno, en el muralismo. Pero- Perdón. y- En No, eso, el muralismo, porque además el muralismo sí ahora lo vemos como esa época que todo el mundo y todos los turistas vienen a visitar, pero la fuerza que tuvo, a mí me parece similar a la fuerza que tuvo, por ejemplo, la evangelización, que para enseñar la nueva religión, para enseñar a leer, para enseñar, todo era, digamos, en los muros. Me parece que eso fue muy revolucionario de parte de él. sin y duda, que pero más exista revolucionario ahorita- de parte de los muralistas. Yo no estoy seguro. No, obviamente, no pero estoy juntar seguro. el talento A ver, de acuerdo. No es estoy porque él seguro lo hizo. que estuviera de acuerdo con lo que se presentaba en esos murales. Yo tengo Seguramente no. dudas enormes. Que Pero lo aparezca de de José- repente en uno de los murales de Rivera, ahí abajito, Marx y Lenin, seguramente le causó Sí, un bueno, escozor claro. horrible. Lo dejó ser y eso Sí, es una lo luz dejó. muy grande. Sí, Sí, pero eran los muralistas eran ideológicamente consistentes y claros de sí mismos. Y él no, él empezó a dar bandazos. Bueno, pero ya con los años, yo pero- creo que en ese momento él sí le agarra un férreo, un feroz Odio al al comunismo. comunismo, pero después, sí. en esos años, él vivía esa utopía, la que nos acaba de leer Paco. Sí. O sea, entonces sí era... Que es la ¿por qué no- República. ¿Por qué? Porque lo importante no era Marx o Lenin, sino para Vasconcelos era la idea de que finalmente México se reencontraba a sí mismo. Y por eso crea El Maestro, la revista, y por eso manda construir un estadio nacional, y por eso los desayunos escolares y las bibliotecas ambulantes. O sea, toda una idea que además se completaba con la idea de los artistas para recuperar, que fueron los años en que se recuperó, o más bien se descubrió la mexicanidad. Exacto. Sí, el Claro. Ulises criollo. Todo Claro. eso. Pero además, el problema es que luego renegó de eso. Por ejemplo, ya cuando llega Amargado, hay dos frases que son totalmente patéticas. Dice, solo un pueblo tan mentecato como el mexicano seguiría a una piruja como la Delita, refiriéndose a la canción. Qué desafortunadas Bueno, declaraciones. la otra dice, el traje de charro es mexicanidad barata. Porque Bueno. todo lo popular estaba lejos. Él Hay Pero estaba- ya en Es ese- un bandazo. Hay un Eso programa manda- de televisión en los años 60, que se llaman Charlas Históricas No, con antes, porque él se muere en Vasconcelos. 59. Perdón, bueno, se hacen muy populares en la década de los 60 y además ganan un premio ahora hace como 15 años. Bueno, donde él habla justamente de ese Vasconcelos que no queremos conocer. Y habla férreamente y se opone a muchas cosas que había hecho cuando era joven. Charlas Mexicanas se llama el programa y vale mucho la pena. De pronto tiene unas cosas muy rescatables intelectualmente porque como escritor, como intelectual, el análisis que hace de la filósofo. historia de México es filosofía, Benito, estoy de acuerdo contigo. Sí. Vale mucho la pena verlos, Charlas Mexicanas, y ver a ese personaje ya amargado, ya No viejo, estaba con Galvez y Fuentes. Con el No, bachiller, estaba ese con de- Alfonso Junco. con Junco, estaba y con había otro Junco. historiador y lo patrocinaba Brandy Evaristo I Exacto, de la Casa Madero. de la casa, don Evaristo. No, Sí. son una joya estos Son programas. 6 programas, ni Sí. duró tanto. Pero habla Pero- mucho de lo que es este personaje, porque además en su vida privada, vuelvo a lo de los matrimonios, porque sí lo va a perseguir el hecho de haberse casado con Serafina sin amor. Él va a tener un amor prohibido con una mujer Arismendi, Josefina Arismendi, Elena Arismendi, y eso va siendo también un hombre amargado, un hombre que no es feliz por esos atavismos personales y esa religión que siempre tuvo a cuestas. Pero fíjate que él no sabría que Obregón y Calles habían mandado asesinar a Carranza. Él no sabría que mandó asesinar a Pancho Villa. Él no sabría
el crimen de Huitzilac, Serrano. Claro que lo sabía, a ver, y sin embargo... Pero a ver, sí, estoy de acuerdo, y yo creo que por eso renuncia. Lo de Huitzilac Sí. ya no le toca a él, No, él ya está incluso ya no está, ya está fuera. en el segundo exilio. Sí, O sea, él está fuera del 24 y regresa el 29 para la campaña. Pero el asunto de Carranza, yo creo que incluso, si supo, lo aprobó, porque él estaba, y él lo cuenta en sus memorias, estaba muy herido de que Carranza no le permitió regresar a México a despedir a su papá cuando agonizaba. Eso lo cuenta él en Ulises Criollo, La Tormenta, según yo debe ser La Tormenta o en El Desastre, que es el tercer tomo. No es el segundo entonces, La Tormenta. Y luego viene El Desastre y El Proconsulado, que son los 4 volúmenes autobiográficos. Yo creo que ese lo ha de haber dicho, y ahora sí, viejo barbas de chivo. No, ¿a dónde Siempre voy? conflictuado con sus creencias religiosas, personales, familiares. Eso va a ser un hito en su Pero vida. ahí te va otra vez. Cuando tú lees el original, y te voy a decir, lo que pasa es que estuve 12 años con Krause trabajando a Vasconcelos. Entonces nos metimos hasta la pared de enfrente. Que hay un documental fantástico, no se lo pierdan, de Krause, sobre Vasconcelos. Bueno, hay un momento, yo creo que las memorias son las pocas memorias donde él verdaderamente se muestra como era. Y habla de su amante, y habla de la esposa, y habla de todo lo que Antonieta. nadie diría en sus... Exacto. Generalmente las memorias o la autobiografía son autocomplacientes. Yo fui, hice maravilloso. Y autocensuradas. Exactamente. Bueno, para que vean cómo cambia totalmente de un momento a otro. Él las publica en el 38. Cuando las saca Yus, ya cuando él tiene esa regresión brutal en los años, a finales de los 40, principios de los 50, al catolicismo de su madre, hay una edición de Yus y él pide que expurguen todos esos momentos donde las descripciones sensuales y sexuales de Elena Arizmendi, que en las memorias se llama Adriana, para que la puedan ubicar. Adriana es Elena Arizmendi. Y entonces es un Vasconcelos, haz de cuenta, trasquilado. Ya totalmente Ya, sí. Sí, derrotado, que va a apoyar decafeinado. al nazismo. Bueno, Claro. llega al extremo de decirle a Calles, con el que se reconcilia de manera increíble en los últimos años, para decirle, vamos a darle un golpe de estado al trompudo. El trompudo era Cárdenas, el que había sido expulsado nada menos que Cárdenas había expulsado a Calles, y entonces dijo, es el momento. Sin embargo, Calles le dice, no, ya, tranquilo, ¿no? Pero sí, después de todo, el día de las exequias, él está presente a un lado del ataúd, con todo y el coraje que le había tenido a... Funda con el dinero de la embajada nazi en México, con Müller, que es uno de los agregados de prensa de la revista Timón, y con ella se acerca a otros que también coquetearon con el nazismo, Y habla como totalmente- el doctor Atl. Le aplaude a Hitler brutalmente. Sí. Y fíjate, Sí. es muy curioso, el primer número, y eso es solo una cosa que igual nadie pasa desapercibida, pero a mí me llama mucho la atención. El primer número sale el 22 de febrero de 1940, es decir, el mismo día del asesinato de Madero, obviamente años después, pero él era de los que realmente se compraron la idea de Madero de 1910, 1911, y para mí ya era como el haber borrado ya cualquier pasado democrático, Sí. Bueno, maderista. Ahora, y en su Tan- personalidad había un tema místico, porque si al final de su vida trata de enmendar, él escribe que una de las cosas más duras por las que pasó fue el suicidio de Antonieta con su propio revólver en París. Siempre se le ha achacado que fue por culpa de él. Ya hemos hablado muchas veces que Antonieta es un personaje mucho más complejo, como para decir se mata por amor. Pero lo que le toca a él, lo que le toca a Vasconcelos, es sumamente lapidatorio, lo va a perseguir durante toda su vida, y en últimas fechas, ya en su segundo matrimonio, se casa con una pianista, está encontrando como la paz del final de su vida, busca a don Antonio, al hijo de Antonieta, para explicarle las razones, lo que sucedió, porque creemos que se queda con él, tú me quieres, soy indispensable para ti. No, nadie es indispensable. Bueno, no va el hijo y nunca sabremos en realidad por qué. Solo para despedir esto, dijo, el mandatario alemán Hitler es el hombre más grande que han producido los siglos. La verdadera grandeza está en los directores de hombres y Hitler es el más grande de todos ellos.
Uf. Ahí se los dejamos de tarea. No. Hitler, acérquense, léanlo. Quedémonos con los claros de Sí, Vasconcelos. sí, Sí, por me favor. parece Salud. muy bien. Salud por Salud, la salud. tetralogía de memoria autobiográfica de Vasconcelos.